Scott, ¿cómo ves el futuro de los países del Consejo de Cooperación del Golfo? Porque tienen dos formas de entender la realidad. Esta nueva realidad, de Oriente Medio, del Estrecho de Hormuz, del Golfo Pérsico. O bien se acercan a Israel, adoptan la posición de Israel. ¿Por qué? ¿Cómo entiendes tú la postura de los países del Golfo y la manera en que están actuando? Vemos una especie de fractura, una diferencia que se está produciendo. Ya sabes, los Emiratos Árabes Unidos, junto con Kuwait y Bahrein por un lado, y Arabia Saudí, Qatar y Omán quizá por el otro. ¿Coincide eso con tu análisis? Sí. Sí, y los Emiratos Árabes Unidos son lo peor de lo peor. Quiero decir, permitieron que tropas israelíes estuvieran en su territorio con el sistema cúpula de hierro durante el último conflicto. Así que se han convertido en una extensión de Israel en el Golfo Pérsico. En realidad, los Emiratos son Israel. Y bueno, no sé, Kuwait puede aparentar todo lo que quiera, pero no tiene ninguna posición de negociación. No tiene ejército, no genera ingresos. El mes pasado no exportaron nada. Lo de Qatar también está mal. Su producción de gas natural licuado está paralizada. Han sufrido daños y va a pasar mucho tiempo antes de que vuelvan a funcionar. Así que necesitan paz, pero tienen una base aérea obsoleta y tienen que afrontar esa realidad. Y luego está Bahrein, el pobre y diminuto Bahrein. No solo tienen un líder impopular, un tirano, además es suní. Bueno, tienen una mayoría chií que ya sabes podría levantarse perfectamente, y eso es algo que nadie quiere en los países árabes del Golfo. Arabia Saudí, ahora fíjate, ha habido declaraciones interesantes, o un artículo del príncipe Turki, el antiguo jefe de inteligencia, hablando del papel de Israel y de la respuesta de Arabia Saudí. No hay unidad entre los países del Golfo, los del Consejo de Cooperación del Golfo. Creo que el CCG, como institución, está acabado. Ya se ve, siempre ha habido una larga rivalidad entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, que se ha manifestado en sus disputas geopolíticas en el continente africano. Los Emiratos Árabes Unidos han quedado al descubierto como un país tan hipócrita como el que más. El genocidio que apoyaron en Sudán y en otros lugares, ya sabes, solo se puede comparar con el genocidio que su nuevo aliado, Israel, comete contra otros árabes, los palestinos. Así que el futuro del Consejo de Cooperación del Golfo, en mi opinión, es muy sombrío. Para empezar, tenemos que reconocer que ninguno de esos países es una democracia. Ninguno. Todos tienen familias reales que recibieron el trono de manos de los imperialistas británicos y todavía dependen, en muchos aspectos, del Reino Unido y de Estados Unidos para su seguridad. Son gobiernos sin legitimidad, más allá del hecho de que disponen de mucho dinero generado por la riqueza de sus recursos, que les permite crear pequeñas burbujas de prosperidad que resultan atractivas para inversores extranjeros, expatriados y también para la población local. Pero no son buena gente. Al final del día, muchos de ellos no lo son. No digo que todos sean malos, pero sí digo que ninguno vive en el mundo real. Ninguno sabe lo que es trabajar duro. Ninguno entiende lo que significa tener que ser responsable con tu presupuesto. Son personas que por capricho pueden volar a Londres en un 747, alojarse en los mejores hoteles, ir de compras y volver sin ni siquiera pestañear. No viven en el mismo mundo que nosotros y han conseguido construir una burbuja artificial de riqueza y de importancia bajo un paraguas de seguridad estadounidense que ya no existe. Y creo que están empezando a darse cuenta de algo, todos, excepto los Emiratos Árabes Unidos. Aunque creo que ellos también saben cuál es la realidad, están tan comprometidos con el eje entre Israel y Estados Unidos que no pueden dar marcha atrás. Pero los demás países del Consejo de Cooperación del Golfo creo que sí están despertando a la realidad de que el mundo ha cambiado y que no va a volver a ser como antes. Y que si quieren sobrevivir, si esas élites políticas y económicas quieren mantenerse en el poder,
van a tener que adaptarse a esta nueva realidad. Y esa nueva realidad es que Irán está ahí. Irán no va a desaparecer. Y van a tener que aprender a convivir en paz y en armonía con Irán. Tal vez no como los mejores amigos, pero tampoco como enemigos. Y que el papel que desempeña Estados Unidos debe reducirse o incluso desaparecer por completo. Que la época en la que la infraestructura militar estadounidense dominaba la región se ha acabado. Que para avanzar con Irán, habrá que mandar al ejército estadounidense de vuelta a casa. Así que creo que eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Es muy interesante ver el papel que va a desempeñar Arabia Saudí en todo esto. Pero también es interesante ver qué papel va a tener Turquía. Hay que recordar que Turquía mantiene relaciones muy estrechas con los cataríes. Turquía también es un actor regional. De hecho, hay una gran presencia militar turca en Qatar. Así que están allí. Pero en mi opinión, ahora mismo estamos ante un nuevo escenario en el Golfo Pérsico, uno en el que Irán es el actor dominante. Y hay mucha gente que a día de hoy se niega a reconocerlo. Quiero decir, el presidente llama traidor, incluso habla de traición, a cualquiera que reconozca la realidad. Y luego tienes un montón de centros de pensamiento. Mira a Robert Kagan, por ejemplo. Escribió un gran artículo en The Atlantic que básicamente dice jaque mate a Irán, como si Irán lo hubiera hecho todo bien. Pero su solución no es trabajar con Irán para construir un mundo mejor. Su solución es una guerra más grande. Una guerra más grande. No va a haber una guerra más grande. ¿De dónde van a salir las tropas? Para reunir un ejército de entre 1,2 y 2 millones de soldados, ¿qué es lo que Estados Unidos necesitaría para ocupar físicamente Irán? Si eso siquiera fuera posible, no tenemos ese ejército. Habría que recurrir al reclutamiento obligatorio. Y el pueblo estadounidense, sinceramente, no creo que esté dispuesto a morir para invadir Irán. ¿Con qué propósito? ¿Por qué? Pues no se ha explicado claramente. No es que Irán haya llevado a cabo un ataque tipo Pearl Harbor contra Estados Unidos. Fuimos nosotros quienes hicimos el ataque de Pearl Harbor contra ellos. Así que creo que estamos en un mundo nuevo y los países del Consejo de Cooperación del Golfo van a tener que adaptarse a este nuevo escenario. Y no creo que el CCG tenga mucho futuro, porque no se puede hablar de un consejo cuya existencia se basa en oponerse a Irán y al mismo tiempo pretender que Irán siga existiendo. Es como decir que la OTAN puede existir y tener buenas relaciones con Rusia. Es imposible. La OTAN nunca podrá tener buenas relaciones con Rusia. Así que, si Europa quiere mejorar sus relaciones con Rusia, la OTAN tiene que desaparecer. Y si los estados árabes del Golfo quieren mejorar sus relaciones con Irán, el cese también tiene que desaparecer. Sí, recuerdas que uno de los principales objetivos de Rusia en esta guerra en Ucrania era lograr una arquitectura de seguridad para la región. Básicamente, China y Rusia, junto con Irán, están hablando de una nueva arquitectura de seguridad para el Golfo Pérsico. ¿Y crees que pasará lo mismo que hemos visto en el caso de Rusia, donde ya sabes, una de las partes no quiere participar en ese tipo de arquitectura de seguridad? Me refiero a los europeos. No están dispuestos a cooperar con Rusia para alcanzar ese tipo de acuerdo. Pero dejando a un lado el caso de Rusia, ¿cómo crees que eso va a conseguir que estos países del Golfo Pérsico se unan y establezcan una nueva arquitectura de seguridad? ¿Crees que eso va a suceder? Bueno, para empezar, dices que dejemos a Rusia a un lado, pero no podemos. Tenemos que empezar por Rusia y por su relación con Europa. Tu valoración de que Europa no está preparada está desfasada. Sí, Porque ahora mismo, mientras hablamos, Europa se está asfixiando económicamente por culpa de la energía. Exacto. Y lo que vemos cada vez más es que en Europa se dice, tenemos que aprender a hablar con Rusia. Y hay europeos que dicen que no tenemos otra opción que hablar de cómo podemos volver a ponernos en marcha y conseguir que la energía rusa vuelva a fluir. Es algo necesario para nuestra supervivencia.
required for our survival. De verdad está muriendo, ¿sabes? El conflicto en Milán. Yeah, so now we have the Gulf Arab Sí, nations, ahora tenemos a las naciones árabes del Golfo, and it's y es sort como of que no necesitan el petróleo iraní, pero sí necesitan que Irán les dé permiso para vender su propio petróleo, para vender su energía. Están agonizando, no tienen futuro, they're going to van a tener que hacer negocios con Irán. Ese es el punto. this is No hay alternativa. there is no Pueden elegir un camino de confrontación, intentar un cambio de régimen en Irán, pero eso ya se intentó y fracasó. Y bueno, Irán ahora está en otro nivel de gestión de la escalada. Controlan la escalada hasta el punto de no retorno. Pero la próxima vez que empiece esta guerra, creo que Irán cruzará ese punto de no retorno y eliminará a los estados árabes del Golfo como naciones viables, tanto económica como políticamente. Y creo que los estados árabes del Golfo están empezando a reconocer esa realidad. are starting to recognize this reality, and therefore there is the absolute necessity Y por eso existe la necesidad absoluta de normalizar las relaciones con Irán bajo un nuevo paradigma, una nueva arquitectura de seguridad. Creo que, en cierto modo, Europa y Oriente Medio se enfrentan a la misma realidad dura. ¿Cómo adaptarse a un mundo en el que Estados Unidos ya no está presente y ya no puede ofrecer las garantías de seguridad sobre las que antes se construyó todo? Ahora hay que asumir la responsabilidad de la propia seguridad. Y al hacerlo, se puede mantener la postura hostil que, por ejemplo, tiene Europa frente a Rusia o que mantienen los estados árabes del Golfo frente a Irán. La respuesta es no, no se puede. Habrá que aprender a reducir la tensión y a convivir en armonía y de forma pacífica con Rusia, en el caso de Europa, o con Irán, en el caso de los estados árabes del Golfo. in the case of Europe or Iran in case of the Gulf Arab states. Has mencionado que Donald Trump no va a conseguir ningún tipo de acuerdo o que no es capaz de lograr un nuevo acuerdo con Irán. Pero ¿crees que podría llegar a un trato con Irán? ¿Qué significaría eso para Estados Unidos y para el propio Donald Trump, ahora que se acerca a las elecciones de mitad de mandato en el país? Y por otro lado, ¿cuál es el tono, cuál es la percepción del pueblo estadounidense en este momento? Well, understanding that Bueno, entendiendo eso, primero, como dije antes, es imposible describir con precisión lo que pasa dentro del cerebro de Donald Trump. Y no se puede responder realmente a esa pregunta si no sabes lo que ocurre en su cabeza. Y segundo, no pretendo hablar en nombre de la nación iraní. Quiero decir, son ellos quienes toman sus decisiones finales. He escuchado a funcionarios iraníes decir, no estamos aquí para crear una salida políticamente viable para Donald Trump. Y eso es algo que he dicho, y sigo diciendo, que la única forma de que esta guerra termine es que la gente haga posible, políticamente, que Donald Trump pueda declarar algún tipo de victoria. declare some sort of victory. Now, what are the two Ahora bien, ¿cuáles son los dos temas más importantes en este momento? El nuclear y el del estrecho de Hormuz. Sobre el tema nuclear, creo que lo fundamental aquí es que Donald Trump pueda decirle al pueblo estadounidense que el camino hacia una bomba iraní se ha cerrado de forma permanente. Y el acuerdo que el gobierno de Omán consiguió facilitar y negociar a fecha del 26 de febrero logró precisamente eso. Eso significa que, desde un punto de vista puramente político, el presidente va a poder decir que consiguió un acuerdo mejor que el de Barack Obama, y eso es una victoria política. Así que creo que cualquier cosa que Irán pueda hacer para que el acuerdo del 26 de febrero se haga realidad, y puede que haya que hacer algunas otras cosas, será importante. And there may have to be some other things. First of all, we don't know the total details of what was in February 26th, Para empezar, but no conocemos todos los detalles del acuerdo del 26 de febrero. Pero bueno, creo que si Irán envía el uranio enriquecido al 60% fuera del país, a una parte que no sea Estados Unidos, digamos, Rusia, ese sería el camino a seguir. Ahora mismo, los iraníes parecen reticentes. No es que se opongan, pero no quieren dar la impresión de que están cediendo ante las amenazas de Estados Unidos. Sin embargo, si se plantea la cuestión de otra manera, quizá con un intermediario, Rusia o China, o ambos, y si al presidente se le aconseja no declarar la victoria
hasta que el acuerdo esté cerrado, creo que se podría resolver el problema nuclear. No creo que sea un asunto insuperable, diga lo que diga el presidente. Creo que en realidad es uno de los problemas más fáciles de resolver. El estrecho de Hormuz es más complicado porque Irán no puede renunciar al control que ha conseguido, ya que eso es la clave de su capacidad de disuasión frente a un conflicto prolongado. Pero claro, es muy difícil imaginar un acuerdo de paz en el que el mundo y los estados árabes del Golfo acepten quedar como rehenes del capricho de Irán. Así que creo que ahí hay margen para un compromiso. Y es justo ahí donde pienso que los chinos van a intervenir, ofreciendo ciertos incentivos de reconstrucción a Irán, colaborando con Estados Unidos para levantar las sanciones, no a largo plazo, sino a corto, y así poder descongelar rápidamente los activos bloqueados. Y a cambio, que Irán acepte algún tipo de acuerdo de gestión conjunta del estrecho de Hormuz, quizá con Omán, de lo que ya se ha hablado. Algo así como un compromiso en el que no esté bajo control iraní al 100%, sino que haya una gestión compartida, basada en... Mira, aunque Estados Unidos sea incapaz de llegar a acuerdos, sí creo que China puede lograr uno entre los países del Consejo de Cooperación del Golfo e Irán, para aplicar algún tipo de pacto sobre el estrecho de Hormuz. Y si se resuelven esos dos problemas, todo lo demás se acomoda solo. Porque ya sabes, Irán puede insistir en la presencia de bases estadounidenses. Eso crea un problema político. Pero la realidad es que Estados Unidos no va a poder mantener sus bases en la región, porque han sido destruidas. Y para que esos otros estados formen parte de este proyecto de Hormuz, quizá no puedan tener bases militares en su territorio o algo por el estilo. Así que creo que la presencia de Estados Unidos se va a reducir de forma significativa, lo cual, de nuevo, es una de las exigencias de Irán. En cuanto al levantamiento de las sanciones, creo que veremos desaparecer las sanciones nucleares. Las sanciones sobre misiles, en cambio, puede que se mantengan. Es una de esas cosas de las que no se habla abiertamente. No se les pide que eliminen sus misiles, pero tampoco se les va a recompensar. Algo así como un punto intermedio, un compromiso. Pero eso se irá diluyendo con el tiempo, porque creo que a largo plazo, lo que los rusos y los chinos van a decirles a los iraníes es algo así como: cuanto más os acerquéis a nosotros, más difícil le ponéis a Israel y a Estados Unidos retomar operaciones militares más adelante. Si queréis una garantía de seguridad, girad hacia el este, acercaos, empezad a invertir, empezad a formar parte de ese sistema. Y así haréis imposible que Estados Unidos e Israel hablen de reanudar el conflicto. Y cuando logréis que los estados árabes del Golfo acepten una convivencia pacífica con Irán, entonces, claro, se debilitan los acuerdos de Abraham, lo que significa que Israel se encuentra con un problema enorme. Es como ir a comprar una casa nueva pensando que tienes un aval y descubrir que en realidad no tienes ninguno. Verás, los acuerdos de Abraham son como la garantía del gran Israel, ¿sabes? El potencial de desarrollo económico y prosperidad. Cuando eso se detiene, ya no hay prosperidad económica, ni desarrollo económico. E Israel no está hablando de mantener el gran Israel, está hablando de sobrevivir como el Israel que existe hoy. ¿Es eso siquiera posible sin los acuerdos de Abraham? Creo que la respuesta es no. Pero aún así, pienso que ahí hay un gran acuerdo, un gran pacto que podría alcanzarse. También creo que Estados Unidos y Rusia, que el hecho de que Rusia intervenga para ayudar a Estados Unidos, pondrá más presión sobre Ucrania y sobre las naciones europeas para que acepten unas condiciones que resulten aceptables para Rusia. Trump va a conseguir 2 por 1, y esa es otra forma de venderlo al pueblo estadounidense. He roto el paradigma global. He ayudado a resolver el problema con Irán, algo que nadie más ha logrado. Y además, ahora me llevo el mérito de poner fin a la guerra con Rusia. Porque eso es lo único que quiere ese narcisista maligno, reconocimiento. Ser sincero, alimentar su ego.
No le importa, ni siquiera es lo bastante inteligente como para entender el fondo del asunto. Si se trata de halagar su ego, yo ahora mismo estoy totalmente a favor, si eso lleva a una paz justa y equitativa para Irán y para la región. Scott, mientras hablamos, sabemos que Lavrov está en la India, acaba de llegar, y que los ministros de Asuntos Exteriores de los países BRICS van a... Sabes, tienen una reunión allí del 14 al 15 de mayo, 2 días de encuentros. Y cuando hablamos de Donald Trump, recordarás que él estaba muy preocupado por el dólar y por el futuro del dólar. Y ahora mismo, con la nueva guerra en Oriente Medio, veo que los países del grupo BRICS se están uniendo de una forma que muestra que necesitan algún tipo de alternativa. Tienen que hacer algo al respecto. ¿Y tú cómo ves que BRICS encuentre su camino? Porque tenemos a todos estos países juntos, conocemos las diferencias que hay entre ellos, y no son perfectos. Pero entienden perfectamente sus diferencias, como vimos en el caso de Rusia e India durante la guerra en Ucrania, o en el caso de Irán e India durante la guerra entre Irán y Estados Unidos. India, de alguna manera, se comporta con cierta ambigüedad hacia Rusia, hacia Irán, pero al fin y al cabo forman parte de los BRICS. Y no se percibe ningún tipo de tensión entre Rusia e India, ni entre Irán e India, porque los estados, los dos gobiernos, comprenden perfectamente la posición del otro. Y estos países se están uniendo. ¿Qué es BRICS? ¿Cuál es el futuro de BRICS? ¿Y cómo imaginan un futuro mejor para la paz y la prosperidad de los países que forman parte de BRICS? Mira, los BRICS tienen un gran potencial. Eso está claro. Pero ya sabes, Donald Trump es abiertamente hostil hacia los BRICS. Y Estados Unidos todavía conserva la capacidad de mover la aguja económica y geopolítica a nivel mundial. Así que, bueno, lo de Venezuela la idea era sacar a Venezuela del tablero. Venezuela estaba buscando unirse a los BRICS y eso se ha eliminado. Es un mensaje para Brasil sobre la dominación de Estados Unidos. Y luego está todo este asunto de intentar, ya sabes, deshacerse de Irán como miembro de los BRICS y sustituirlo por un gobierno más afín a Estados Unidos. Todo eso con el objetivo de aislar a Rusia, romper la relación entre Rusia y China y mantener a la India más del lado de Occidente que del lado de Oriente. Trump ha estado trabajando muy duro durante bastante tiempo para acabar con los BRICS. Y tengo que decir que antes de la guerra con Irán, lo estaba haciendo bastante bien. Sí, lo estaba haciendo bastante bien. Estaba complicando las cosas para que los BRICS pudieran crecer y madurar como muchos de los líderes mundiales que formaban parte del grupo habían imaginado. Pero hoy, los BRICS son algo muy sólido, muy viable. Una de las claves, por supuesto, es la supervivencia continuada de Irán. Y creo que lo que estamos viendo en estas reuniones es a las naciones de los BRICS unirse para ver a Irán como una vía hacia su relevancia colectiva. Ahora bien, si van a ser capaces o no de resolver el tema del dólar, no soy un economista lo bastante listo como para responder a esa pregunta. Solo quiero señalar algunas cosas básicas en las que me centro. Y sí, Michael Hudson y toda esa gente inteligente por ahí pueden decir, bueno, Scott, no te estás centrando en lo correcto. Lo acepto. En mi currículum no pone economista de fama mundial. Pero sí soy un tipo conocido en todo el mundo que posee dólares. Y lo que sé sobre el dólar es que cuando lo vinculamos al petrodólar, emitimos más dólares que nadie en el planeta. De hecho, todo nuestro sistema, la forma en que funciona la economía global, se basa en el petrodólar. Y la gente sigue diciendo que quiere sustituir el petrodólar por oro. Por oro. ¿Con qué? ¿Qué nación está dispuesta a sacrificar toda la estabilidad económica racional que ha conseguido gracias a sus estructuras y su disciplina y decir, venga, hagámoslo? ¿Vamos a empezar a imprimir yuanes, rupias o rublos? Simplemente imprimirlos, porque así es como funciona el petrodólar. Imprimes dólares. Los chinos no están preparados para eso.
Nadie lo está. No hay ninguna moneda en el mundo capaz de hacerlo. Ahora bien, si puedes tener relaciones locales en las que se comercie con distintas divisas, y eso ya lo estamos viendo. Irán lo está haciendo con Rusia y otros países. Pero hay un límite. Hay un límite, porque solo existe una cantidad finita de esas monedas, y esos países ya no se dedican a imprimir dinero sin más, o quizá nunca lo han hecho. Así que creo que una de las cosas que Rusia y China buscan es devolver la estabilidad al sistema económico global. Eso significa que por ahora el dólar seguirá siendo la moneda de reserva mundial. Ahora bien, otros países pueden compensar eso con cestas de monedas y mecanismos parecidos. Pero no creo que nadie esté preparado todavía para sustituir por completo al dólar. Y hasta que no se esté listo para reemplazarlo, hay que aprender a convivir con el dólar. Y por eso, una vez más, creo que las reuniones con Xi son importantes. Ya sabes, lo interesante ahora es que se está hablando de una posible reunión entre Putin y Trump antes de que acabe el año. Hay rumores de que algo así podría pasar. Creo que estamos viendo a Estados Unidos, tras la pérdida en Irán, teniendo que reajustar sus ambiciones globales. Primero, necesitamos que el petrodólar se mantenga. Nuestra economía depende totalmente de ello. No podríamos sobrevivir sin ese sistema. Si se derrumba, el dólar colapsaría por completo, y nadie en el mundo quiere que eso ocurra. Por mucho que la gente odie a Estados Unidos, hay que entender que somos la mayor economía del planeta. Quiero decir, el mundo no puede funcionar sin nuestra economía. Eso no significa que seamos quienes lo dirigimos todo. El régimen de sanciones está destruyendo eso, mientras hablaba. Las sanciones son horribles. Es una estupidez. Es suicida. Es absurdo. Es una locura. Estoy de acuerdo. No estoy defendiendo el régimen de sanciones. Lo que digo es que el mundo no está intentando destruir la economía estadounidense. Es la presidencia de Trump la que está intentando destruir la economía estadounidense con aranceles y sanciones. Creo que vamos a ver una normalización de todo eso precisamente por esto, porque ahora necesitamos estabilidad. Trump no puede sostener la postura arrogante que, ya sabes, la estrategia de seguridad nacional estaba promoviendo y que Scott Ritter ha intentado proyectar en el plano económico. No podemos hacer eso. Vamos a tener que aprender a llevarnos bien con otras naciones. Somos incapaces de llegar a acuerdos porque, sinceramente, yo no confiaría en Estados Unidos en este momento. Nunca bajes la guardia. Pero la cuestión es que al final, la realidad impone las soluciones. Y la realidad actual es que la visión estadounidense de mantener su hegemonía se ha desmoronado. Ya no tenemos la capacidad militar para sostenerla, ni la fuerza económica para hacerlo. Y tampoco tenemos ya la posibilidad de usar las amenazas de violencia física o económica de Estados Unidos para imponer los resultados que queremos. Vamos a tener que colaborar con el resto del mundo. Por imperfecto que sea trabajar con Estados Unidos, esa es la realidad. Este viaje a China hay que prestarle mucha atención, porque es la primera prueba de si Donald Trump es capaz o no de adaptarse a las nuevas realidades. Si sale de China sin haber conseguido nada, eso será una señal de que Estados Unidos no solo es incapaz de alcanzar un acuerdo, sino incluso de imaginarlo. Conceptualmente, Trump es incapaz de ajustar su visión narcisista del mundo a la realidad. Así que será interesante ver qué pasa. La reunión en la India, ahora mismo, creo que muestra otra vez que, por mucho que Estados Unidos intente adaptarse a estas realidades, el resto del mundo también se está adaptando a esta nueva realidad. Es un mundo nuevo y complicado ahí fuera. Hace solo 3 meses, nadie hablaba de que Estados Unidos pudiera estar perdiendo poder. Todo el mundo hablaba de Taiwán. Decían, bueno, el grupo de combate de portaaviones estadounidense, los americanos creen que van a hacer esto o lo otro. Pero siempre quedaba una pequeña duda en la mente de la gente. ¿Podrá Estados Unidos lograrlo? Hoy sencillamente ya no hay debate. No tenemos la capacidad para conseguirlo.
Europa ya no habla del dominio del poder aéreo estadounidense. American air power being dominant. We recognize that there are limitations to American air power. Reconocemos que el poder aéreo estadounidense tiene sus limitaciones, sobre todo cuando agotamos todas nuestras municiones de largo alcance. Así que ahora en Europa se está hablando de cómo actuar por su cuenta. ¿Qué va a pasar con AUKUS? ¿Qué va a pasar con el Quad? ¿Qué va a pasar con el acuerdo tripartito con Corea del Sur, Japón y Estados Unidos ahora que hemos retirado todos los sistemas de defensa aérea de allí? Acabamos de decirles a los japoneses, uno de sus puntos clave era poder garantizar una respuesta si eran atacados por Corea del Norte, tener su propia capacidad de contraataque. Y todo eso se basaba en los 400 misiles Tomahawk que estaban comprando a Estados Unidos. Y simplemente les dijimos, no vais a conseguirlo. Y toda la estrategia japonesa se basaba en eso. Ahora tienen que replanteárselo. El mundo tiene que adaptarse. Los supuestos amigos y aliados de Estados Unidos tienen que adaptarse, pero también quienes se oponen a Estados Unidos tienen que adaptarse. Y creo que lo que está ocurriendo ahora mismo en la India es ese gran ajuste. Pero bueno, tú pareces más optimista con la India que yo. Yo no soy optimista con la India, porque creo que la India todavía no ha tomado una decisión estratégica. Recuerda que la India estaba en Israel, alineándose con los israelíes justo antes de que empezara esta guerra. Eso no deja buena sensación. Y la India es un problema cuando se trata de China y Pakistán. Quiero decir, Pakistán. Creo que Pakistán es uno de los grandes protagonistas de esta crisis. El liderazgo que ha mostrado Pakistán, la madurez que ha demostrado, la capacidad de trabajar con Estados Unidos, con China, con Rusia, con Irán y con otros para crear la posibilidad de una solución diplomática. Si alguna vez hubo una entidad que mereciera el Premio Nobel de la Paz, si este conflicto llega a su fin, creo que el liderazgo pakistaní merece colectivamente el Nobel de la Paz por el papel que ha desempeñado para hacer posible la paz. Porque es increíble lo que han hecho. Una diplomacia excelente. Pero ya sabes, la India es problemática. Quiero decir, la India es como un niño difícil. Es grande, es poderosa, pero no sabe muy bien dónde quiere situarse en el mundo. Y mientras la India siga siendo tan indecisa, quizá esta reunión marque el inicio de su transición hacia tomarse en serio a los BRICS. Pero ahora mismo, la India no se toma en serio a los BRICS, en absoluto. La India está mucho más centrada en la viabilidad del G20 y, bueno, en mantener la esperanza de recibir una invitación para entrar en el G7, algo que nunca va a ocurrir. Además, la India sigue haciendo campaña para tener relevancia en el Consejo de Seguridad y cree que necesita el apoyo de Estados Unidos para conseguirlo. Así que está dando demasiado peso a una relación con Estados Unidos que ya no tiene relevancia global. En definitiva, el futuro de la India pasa por reparar sus relaciones con China y convertir a los BRICS en un foro económico internacional sólido y viable. Muchas gracias, Scott, por acompañarnos hoy. Kekesaketu, aquí está. Si queréis seguir a Scott, podéis entrar en scottrita.com. Capítulo 5. Me llevó una eternidad publicarlo, pero al final lo conseguí. Sí, es algo así como una donación. Puedes ir allí, hacer una donación y ayudar a Scott, porque está haciendo un trabajo tremendo. Lo está haciendo todo. Nos está informando a todos. Déjame explicar eso un momento, porque tengo un viaje dentro de poco. La gente sabrá más adelante por qué no quiero decir la fecha. Digámoslo así, los ucranianos han intentado matarme 3 veces y no quiero facilitarles la cuarta. Así que estoy un poco no tan centrado en los detalles como quizá debería. Pero bueno, hay un viaje en camino. Ese viaje busca, digamos, reiniciar por completo mi base de datos sobre Rusia. He viajado bastante a Rusia últimamente, pero sobre todo a Moscú y San Petersburgo, haciendo entrevistas.
No ha sido una inmersión profunda en Rusia como la que hice en 2023 y 2024. Así que ahora mismo estoy trabajando con percepciones e ideas que desarrollé hace más de 2 años. Y como analista, tengo el deber y la responsabilidad de actualizar eso. And as an analyst, I have a duty and responsibility to update that. So I have a trip coming up that's designed to do just that. Así que tengo un viaje previsto precisamente para eso, pero voy como periodista independiente. No me patrocina nadie. Nadie me paga el billete de avión. Nadie me paga los hoteles. No me pagan la comida. No me pagan nada. Si entrevisto a alguien, reservo el estudio yo mismo. Pago al cámara todo. Y no es barato. Pero si crees que lo que hago es importante, y mira, mi hija acaba de dar a luz a tengo una nieta ahora. Y sabes, antes lo que hacía era más por un sentido de responsabilidad moral como ciudadano del mundo, pero también por curiosidad intelectual. Es decir, lo hacía porque me interesaba. Meaning that I do this because it interests me. My moral compass Bueno, mi brújula moral se ha reajustado. Y eso significa que ya no se trata solo de curiosidad intelectual. El trabajo que hago para intentar promover la paz y todo lo demás se ha convertido en una cruzada personal. No por mí, ya soy mayor. Es por mi nieta. Me quedan un par de años de vida útil, mientras estas rodillas aguanten, este cerebro funcione y el corazón siga latiendo. No pienso irme dócilmente hacia esa buena noche. Voy a luchar, a resistirme contra la muerte de la luz. Es una especie de versión del poema de Dylan Thomas. Pero ahora la responsabilidad recae en todos nosotros, trabajar para hacer del mundo un lugar mejor. Y he pasado mucho tiempo en los últimos años creyendo en eso de las brechas generacionales. Ya sabes, soy un boomer. Y bueno, la gente se burla de nosotros, los boomers. I'm a boomer, and people make fun of us boomers. Okay, and there's Zoomers, and then there's the Gen X. Vale, están los Zoomers, la generación X, la generación Z y todas esas etiquetas. Pero con el nacimiento de mi nieta he llegado a la conclusión de que todo eso es una completa tontería, que no existen las brechas generacionales. Somos un colectivo de seres humanos, y si no trabajamos juntos como colectivo, moriremos juntos como colectivo. Ese será el destino de todos si no aprendemos a resolver esto. Así que eso de que los boomers tienen que hacerse a un lado, lo siento, pero yo no pienso apartarme. Seguiré a quien quiera tomar el liderazgo, pero si nadie lo hace, el viejo Marine que llevo dentro dice, entonces toma el mando y avanza. Y ahora mismo hay muy poca gente haciendo lo que nosotros hacemos. Tenemos que liderar con el ejemplo. We have to lead by example. And so I will continue to keep doing this work. Así que voy a seguir haciendo este trabajo, dando ejemplo y con suerte consiguiendo que la gente diga, oye, vamos a ayudarles. Y entonces podrán tomar el relevo. Cuando mis rodillas ya no aguanten, podré pasarles el testigo. Pero no pienso quedarme al margen. No voy a sentarme y relajarme. Incluso mi mujer está de mi parte ahora. Quiero decir, el nacimiento de nuestra nieta, porque ella era de las que decían, ya has hecho bastante, ya has causado bastantes líos en tu vida, quizá deberías tomártelo con calma y seguir el camino fácil hacia la jubilación. Y ahora entiende la urgencia absoluta de lo que estamos haciendo, de lo que hago yo, de lo que haces tú, de lo que hace todo el mundo. Así que, en resumen, si apoyas esto y crees que el trabajo que hago aporta algo, puedes entrar en scotttreater.com. Te llevará a mi página de Substack. Takes you to my Substack page. The subscription is free. La suscripción es gratuita, así que puedes acceder a alrededor del 90% de lo que hay en las pestañas sin pagar nada. No te cuesta ni un céntimo. Las suscripciones de pago son las que cubren mi salario. Eso significa la luz, los ordenadores, el techo sobre mi cabeza, la comida en mi nevera. Eso es lo que paga mi sueldo. Las donaciones me permiten viajar. Son exclusivamente para apoyar el periodismo independiente cuando salgo a la carretera. Y ahora mismo hay una necesidad. Quiero decir, siempre hace falta un sueldo, pero ahora hay más necesidad de donaciones que de suscripciones de pago, porque tengo un viaje próximo y hay ciertas realidades económicas que se imponen. Cuando el rublo se fortalece, eso me complica las cosas, porque significa que lo que antes costaba una cantidad determinada de dólares, ahora cuesta esa cantidad más un poco más.
The price of aviation fuel has made El precio del combustible de aviación ha hecho que los billetes de avión sean un tercio más caros. Todo se encarece. Yo voy a hacer el viaje. Pasarán cosas, pero cualquier donación que hagáis son lo que yo llamo mejoras del viaje. Es decir, cuanto más recursos tengas, más oportunidades tendrás cuando hagas ese viaje. Así que si alguien quiere apoyar, por favor, id al botón de donar, haced clic, pero también apoyad a Nima. Apoyad a todos, sí, pero apoyad a Nima. No sé cómo conseguís apoyo, suscripciones, clics, lo que sea, pero hagáis lo que hagáis, haced lo que haga Nima. Si pensáis que esta conversación ha sido valiosa, este tipo es una estrella en ascenso, o quizá ya lo es. Cuando hablamos por primera vez, acababas de empezar con esto, ¿verdad? Era casi como un pasatiempo para ti. Quiero decir, era como, estoy aburrido en Brasil, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer este pequeño diálogo, pero te has convertido en una institución que de verdad todo el mundo respeta por el trabajo que estás haciendo. Y lo que haces es importante porque me encanta el título, Dialogue Works. Funciona. El diálogo funciona. ¿Funciona para qué? Funciona para la paz. Así que ayudad a Nima a promover el diálogo. Dadle la oportunidad de entrevistar a gente mejor que yo. Hay personas ahí fuera ahora mismo. Yo vuelvo, porque es amigo mío, me lo pidió y lo hacemos. Pero llegará un momento en que dejaré de ser relevante. Mantened a Nima activo para que más gente venga y hable con él. Conseguir nombres más conocidos, mejores analistas. Haced que esto del diálogo funcione. Y eso solo puede funcionar si le apoyáis. No ocurre en el vacío, y apoyad a todos. Hemos mencionado otros nombres, al fin y al cabo. Hablamos de Larry Johnson, hablamos del juez Napolitano, hablamos de Garland Nixon, hablamos de Danny Haiphong, ya sabes, de todos ellos. Esto es la punta de lanza del periodismo independiente. Son las personas que crean la oportunidad, Glenn dicen, de mantener un diálogo fuera del marco controlado de los medios tradicionales. Apoyad el periodismo independiente. Así mantendréis este tipo de debate mucho más allá del momento en que mis rodillas dejen de funcionar o mi cabeza empiece a fallar. Quiero decir, algún día acabaré babeando en un vaso. En fin, será lo que tenga que ser. Pero si creamos instituciones que sobrevivan a las personas, entonces la institución del periodismo independiente, sin patrocinio corporativo, sin control gubernamental, es una institución que debe mantenerse en el tiempo.